En esta ocasión, en este año, abordamos el tema de la violencia infraestructural desde una mirada de género y es la segunda sesión del ciclo. En la primera sesión tuvimos a la doctora Claudia Zamorano, quien dio una introducción al concepto de violencia infraestructural y que comentó también la doctora Juana Martínez desde una perspectiva, por supuesto, de género y con la mirada hacia los procesos urbanos. El día de hoy tenemos a la doctora Gemma Argüello Manresa, que es pues investigadora y curadora y que va a plantear una arista de la violencia infraestructural enfocada al, eh, la arquitectura hostil y desde una mirada a lo mejor distinta, porque es una mirada que va hacia la reflexión estética, ¿no? Y a la experiencia de lo que es la ciudad. Entonces, pues le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Gemma. Y voy a también a leerles a quienes se están uniendo en la reunión las reglas del aula. Ya saben que todas y todos son bienvenidos aquí. Este es un espacio de aprendizaje y de respeto. Importante hay que seguir ciertas reglas. Primero, la doctora Gemma va a dar su charla y después va a haber una ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Son todas y todos bienvenidos a participar. Sin ningún problema, nada más les pedimos que por favor levanten las manos por medio del emoticón de levantar la mano. Yo voy a moderar la sesión y entonces yo les daré la palabra cuando ya sea el tiempo de las intervenciones. Y mientras la doctora está dando su conferencia, ustedes pueden poner, nos gusta ver a quienes están en el mismo espacio, entonces sí pueden prender su cámara cuando sea la ronda de diálogo o en este momento para ver con quién estamos compartiendo el aula, pues será muy bienvenidos. Este, y al final de la sesión, para quienes quieran tener una constancia del seminario, vamos a hacer una dinámica de reflexión en grupos pequeños a partir de las noticias de periódicos que les voy a compartir ya hacia el final. Quienes quieran nada más escuchar la sesión de la doctora o bien quienes quieran tener una constancia de asistencia a un ciclo de conferencias, no es necesario que se queden al momento de los ejercicios, aunque si se quedan, pues son muy bienvenidas, muy bienvenidas. Muy bienvenidas. Entonces, si les parece, les presento a la doctora Germán Argüello, que tiene un libro precioso que justamente comentábamos la sesión pasada sobre arquitectura hostil. Y entonces, Gemma, tú no lo sabes, pero salió tu nombre y esta reflexión. Y fue muy bonito poder decir, bueno, no se preocupen, mire la próxima sesión. Entonces, me da mucho gusto que estés acá. Entonces, leo su semblanza. La doctora Germán Argüello es investigadora y curadora. Doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja estética y política y en los últimos años prácticas artísticas participativas y sociales, así como arte feminista. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y estancias de investigación en dicho instituto, así como en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Lerma, secretaria académica del Colegio de Filosofía de la UNAM, coordinadora de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha participado en diversos proyectos de investigación en distintas universidades. Ha publicado en distintas revistas, catálogos y libros, tanto en México como en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, Italia, Australia y España. Actualmente es profesora del Colegio de Filosofía de la UNAM y miembro del seminario Despatriarcalizar el Archivo y el colectivo Arte más Ciencia. Ha realizado curadurías para diversos museos y espacios culturales. Recientemente fue curadora de la exposición Cuando los cuerpos desobedecen en 2022 en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo y de la exposición Epitafio, también de 2022, en el marco del Festival Foto Septiembre del Centro de la Imagen. Fue co-curadora del programa de arte participativo y colaborativo y exposición Otros, todos nosotros, no sé si se pronuncia así, en el Laboratorio de Arte Alameda y fue curadora pedagógica del programa Un Museo para Ti, de la Coordinación de Artes Visuales del Instituto Nacional de Artes y Literatura y beneficiara junto con otras investigadoras del apoyo de la Fundación Jumex y de la beca del Patronato de Arte Contemporáneo con investigación colectiva y libro
coordenadas móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte, así como del programa de apoyo a la producción e investigación de arte, medios y discapacidad de la Secretaría de Cultura con la investigación y el libro Arquitectura Hostil, Tecnologías Urbanas de la Exclusión. Actualmente es curadora en la Galería Abierta para la colección FEMSA en Monterrey. Co-curó la exposición Coordenadas Móviles, redes de colaboración entre mujeres en la cultura y el arte en 2023 en el Museo Carrillo Gil, la exposición Senderos en el Lindero de 2023 en el Parque Cultural Reynosa, fue coorganizadora del Congreso Anual de American Society for Aesthetics y 2023 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y codirige la Oficina de Proyectos Editoriales. Como pueden ver, tiene una muy larga trayectoria y para nosotros es un gusto tenerla aquí compartiendo pues su visión, varios, me imagino, años de trabajo sobre justamente esta mirada de la ciudad que permite visibilizar algo que naturalizamos mucho, que ya hablábamos en la sesión pasada, que es esta violencia cotidiana a la que estamos sometidos y que a veces lo vemos como si fuera algo dado. Y en el caso de este seminario, por supuesto, también es una invitación a pensar, pues, cómo se están incluyendo ciertos grupos y se están excluyendo ciertos grupos y a través de las infraestructuras y cómo esta inclusión y esta exclusión colabora con el sometimiento de esos grupos que están cansados, violentados todo el tiempo y también que ese sometimiento y esa violencia afecta de manera diferenciada de acuerdo al ciclo de vida, a la zona donde vivamos, a los medios con los que contemos para subsanar la carencia o el diseño de las infraestructuras y, por supuesto, con una mirada de género, porque no nos afectan igual si somos hombres o somos mujeres, pero también dependiendo de la edad, etc. Entonces, Gemma, me da mucho gusto. Muchas gracias, María, por la invitación y pues gracias a todas, todos y todes por estar en esta sesión, escuchando parte de mi trabajo, que aparentemente, aunque pueda parecer muy disímil, digamos, varias de las prácticas que realizo, lo que es cierto es que todas están completamente vinculadas. Entonces voy a compartir pantalla. Pues les voy a platicar un poco de este proyecto. Fue un proyecto que fue, como lo comentó Mariana, beneficiado por el Programa de Artes, Medios y Discapacidad de la Secretaría de Cultura. Y fue una investigación que nació, soy hija de urbanista, por lo cual, de una manera muy empírica, estoy muy familiarizada con buena parte, o tengo una sensibilidad desde la infancia sobre, digamos, los problemas urbanos y un entendimiento como muy empírico que después, se fue nutriendo como de otro tipo de reflexiones ya más teóricas sobre la ciudad. Y justo en pandemia se comenzó el proceso de remodelación de Avenida San Cosme, que ahora es Avenida México Tenochtitlan. Yo vivo muy cerca de ahí. Y empecé a notar, digamos, en las salidas que de pronto teníamos en pandemia, pues una serie de errores en el diseño, también, digamos, una serie de movimientos en la población en situación de calle, trabajadoras sexuales, que estaban pasando en la zona a raíz, ¿no?, de toda esta rehabilitación. Y entonces dije, pues bueno, creo que hay que hacer algo, o a lo menos tratar como de entender el fenómeno. Y, digamos, a raíz, digamos, de esa primera como aproximación como muy empírica sobre lo que estaba sucediendo en la colonia tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, pues bueno, justo comienza esta investigación. Esta investigación justo arranca, primero, en un primer inicio, se planteó como Ciudad de México, después, bueno, no hay manera de lograrlo, se fue acotando al caso de la alcaldía Cuauhtémoc, más que de alguna manera arrancó en este periodo de pandemia, y lo cual era como muy difícil poder realizarla, y parte como de dos vías, tres puntos que son, creo que, importantes señalar desde un inicio. La primera, pues un mapeo justo de la arquitectura hostil en la alcaldía, con aspiraciones en algún momento de realizarlo en la Ciudad de México, porque justo es un fenómeno que vivimos cotidianamente, pero que realmente no
tenemos de pronto como las herramientas para poder identificar las sutilezas fuera de aquello que de pronto son categorías que son muy conocidas, ¿no? De la arquitectura hostil. Por otro lado, generar una publicación que fuera una publicación accesible. Es una publicación que se realizó tanto en imprenta, digamos, imprenta en rizo, como en braille para que fuera accesible a personas ciegas, personas con baja visión y personas y sensible a personas daltónicas. Por eso buena parte de las fotografías están en alto contraste. Entonces, bueno, no creo que no sé, nunca se alcanza a ver como en la pantalla, pero justo, digamos, buena parte de la investigación se tuvo que acotar a los límites que implica tener una página para personas que no tenemos problemas de visión y personas, digamos, ciegas en braille, entonces está impreso, no sé si se alcancen a ver los puntitos, en braille, y también se diseñaron como ciertas estrategias para que las personas ciegas pudieran como identificar todas esas problemáticas de arquitectura hostil que viven en el día a día y que bueno, quizás no tengan el concepto para nombrarlas, pero digamos, son las primeras personas que pueden identificarlas de una manera muy desde su experiencia, ¿no? Entonces, un poco el libro, pues bueno, arrancó con pues el diseño de este mapa, que también digamos, es un mapa que digamos, aquí no lo pueden ver, pero también está, digamos, en braille con cierto contraste para que se puedan identificar todas las colonias. Y a partir justo del mapeo y, digamos, parte como de la investigación teórica de lo poco que hay sobre arquitectura hostil, porque lo que es cierto es que hay poco, son pocos de los países que realmente la analizan. Está, digamos, Canadá, Australia, hay algo por ahí en Estados Unidos, poco en Europa también, pero en realidad, digamos, es un fenómeno que a pesar de que estamos viviendo día a día, es poco estudiado y justo a partir del mapeo se identificaron una serie de categorías. La primera, arquitectura defensiva, artefactos multiestables, ahorita vamos a ir como profundizando en ello, diseño desagradable, servicios fantasma, errores en el diseño, arquitectura de exclusión y arquitectura autodefensiva. Pensando justo en las especificidades de la Ciudad de México y específicamente de la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Probablemente en otras zonas de la ciudad puede haber más categorías o se puedan encontrar mucho más categorías, pero específicamente estas fueron las que identificamos principalmente desde la identificación de infraestructura urbana y vivienda, digamos vivienda, pero digamos, todos los dispositivos que se colocan a pie de calle. Justo algo que, digamos, se considera en parte de la literatura, pero que en realidad, digamos, cómo se ha traducido específicamente en el caso de la Ciudad de México, es, digamos, la arquitectura defensiva, o, digamos, que se le denomina así desde Oscar Newman, y posteriormente se han como identificado ciertos artefactos, digamos, en la infraestructura urbana que permiten como la defensa del territorio o permiten como colocar vallas, muros, ¿no? Que de alguna manera dividen una población de otra. Y específicamente para este caso, y en el caso, digamos, de la alcaldía Cuauhtémoc, me parece importante señalar el caso de la arquitectura defensiva que se coloca continuamente, porque es una zona, digamos, de muchas marchas, por parte, digamos, del gobierno de la ciudad y el gobierno federal, para controlar o redirigir las marchas a lo largo de todo su recorrido, ¿no? Y el caso específico que además, digamos, coincidió con el periodo de investigación fue el caso de la marcha del 8M, donde curiosamente, a diferencia de otras marchas, se despliega todo un aparato defensivo para la protección del patrimonio, aparentemente, pero que en realidad, digamos, lo que hacen es, digamos, recolocar y redireccionar las marchas y generar un fenómeno, digamos, contrario, ¿no? Al que se supondría que quisiera el gobierno de la ciudad defender. Aquí, por ejemplo, estas bardas prácticamente ya están
todo el tiempo. Sí coinciden con el movimiento feminista y son las bardas tubulares sobre la calle Corregidora frente al Palacio Nacional en la Colonia Centro. Son bardas que ya quedan desplegadas. Ese es un fenómeno que se encontró, que ya están prácticamente ahí todo el tiempo, para que de manera automática, si hay, digamos, una marcha que, digamos, que suba de tono, automáticamente se despliegan y permiten todo el despliegue defensivo en la ciudad. Digamos, estas estrategias, a diferencia de otras estrategias que permitirían, digamos, que pudieran posibilitar el diálogo, la mediación con las personas en protesta, pues evidentemente no coinciden. Otro de los fenómenos que se encontró en la investigación es de los artefactos multiestables. La multiestabilidad en los artefactos es un concepto de Robert Rosenberg, que señala un fenómeno muy interesante en torno a todos los artefactos en la ciudad y en general, digamos, cualquier artefacto que utilicemos. Y es el fenómeno de la multiestabilidad. Voy a poner un ejemplo como muy sencillo. Una silla está, digamos, el diseño está pensado para que nos sentemos cómodamente, para comer, para trabajar, para realizar cualquier tipo de actividad. Sin embargo, perdón, no sé qué está sonando. Sin embargo, en el caso, la silla también puede ser utilizada para pararme sobre ella, cambiar un foco, para colocarla sobre una puerta para que no se pueda abrir. Digamos, tiene una función principal y funciones secundarias que dependen del uso y la experiencia que podemos tener con el artefacto. Esta multiestabilidad, Robert Rosenberg la identifica en el rediseño de muchos artefactos en la ciudad. Y uno de los casos, por ejemplo, son las sillas. Digamos, las sillas o las bancas que se colocan en el espacio público. La alteración de los ángulos, la materialidad con la cual están hechas, lo que provoca es que la función principal, esto es sentarse cómodamente, se altere para que las personas puedan estar poco tiempo en esas sillas y poder alterar el flujo del tránsito en la ciudad o en ciertas zonas de la ciudad. Estas alteraciones las encontramos principalmente, aunque sí están en toda la ciudad. Por ejemplo, esta es una banca en la colonia Peñafiel, que es una banca de metal, que, digamos, el metal, pensando en la temperatura de la ciudad, ahorita que estamos a 30 y tantos grados, evidentemente no te puedes sentar porque te quemas, el ángulo es completamente recto, con lo cual es muy, muy incómodo estar ahí. Entonces son artefactos que cumplen la función de hacer una ciudad aparentemente amigable, a lo menos perceptivamente, pero que en el uso las personas no pueden estar mucho tiempo ahí. Donde principalmente se encontraron este tipo de artefactos fue justo en la zona centro de la ciudad. Esta es una estrategia en el rediseño urbano que es muy común en otras ciudades, principalmente en zonas muy turísticas, para que las personas justo no se queden mucho tiempo. Entonces, encontramos materiales como concreto, ángulos que son sumamente cómodos, están también a veces colocadas en zonas donde no hay sombra, ¿no? Jardineras que, por ejemplo, en este caso, que están en el barrio chino, que impiden que la gente se siente, ¿no? Entonces los ángulos, digamos, en estas jardineras hexagonales impiden que, no sé, si quieres sentarte, que es algo como muy común, que las jardineras, justo como artefactos multiestables, puedan ser usados para sentarse, no solamente para tener plantas y para que se puedan, digamos, regar y vivir, pues, digamos, la alteración de los ángulos justo lo que va a impedir es que las personas se sienten y solamente quede como un objeto decorativo. Uno de los fenómenos que sí es más estudiado en el caso de la artefactualidad multiestable serían los botes de basura o la alteración de los botes de basura, que en este caso se encontró, donde hay más botes de basura de entrada, es en las colonias Roma, Condesa, zonas que son, pues digamos, de reciente gentrificación y en las cuales justo
a raíz de las características de la población que habita ahí, muchas personas de las cuales son extranjeras, encontramos botes de basura. Y como sabemos, en la mayor parte de la ciudad tenemos que estar guardando la basura en la bolsa. Y aquí lo que sí encontramos son botes de basura, pero botes de basura alterados, que de alguna manera lo que van a impedir, digamos, en lugar de un bote abierto, ¿no? que puedas poner una bolsa o varias bolsas o la basura ahí, lo que encontramos son estos mecanismos que lo que hacen es cerrar el bote de basura, por un lado, para que no se vea, ¿no? Si se desborda, pero por otro lado, para impedir que las personas en situación de calle puedan mendigar en la basura y, digamos, alimentar toda la economía que está alrededor del reciclaje a las personas en situación de calle. Entonces, son estrategias como muy sutiles que permiten también el desplazamiento de las personas de situación de calle dentro de esas zonas, porque no van a encontrar justo los insumos para poder eh, trabajar y sobrevivir. Otra de las categorías que se encontraron durante esta investigación fue la de diseño desagradable. ¿Y a qué me refiero con esto? Savi desarrollaron un proyecto muy interesante que justo no nace del urbanismo, sino nace desde el arte, en el cual recuperan y hacen un análisis desde la experiencia vivida de la ciudad. Y desde esa experiencia vivida encuentran o analizan una serie de artefactos que generan determinado tipo de experiencias y que más que dar un énfasis sobre el diseño del artefacto en la ciudad, lo que hacen es hacer un énfasis sobre la experiencia que se tiene y a partir de ahí desarrollaron toda una serie de proyectos, invitaron una serie de artistas para desarrollar, digamos, artefactos que revirtieran este tipo de experiencias. Entonces, lo que encontramos es que hay cierto tipo de diseño en el espacio urbano cuya experiencia desde la vista y desde el uso es meramente desagradable, no necesariamente está pensada para la exclusión de ciertos grupos o para la defensa del territorio frente a otros grupos, sino que la experiencia simplemente de estar ahí o de usarlo resulta sumamente desagradable porque no está pensada para el usuario del mismo. Entonces, en este caso, digamos, aquí nada más estoy mostrando este caso que son unas rampas que no tienen ningún tipo de uso, cuyo ángulo está en el Jardín Pustín en la colonia Roma. No pueden ser usadas para patinar, no pueden ser usadas para jugar, digamos, el ángulo es bastante pronunciado. Están colocadas para que en realidad, bueno, un poco que la gente no se acerque tanto no es una fuente de agua, bueno, una infraestructura del gobierno de la ciudad, pero en realidad es, digamos, un diseño que resulta desagradable para caminarlo, para habitarlo, pero que en realidad, digamos, si bien puede proteger ciertos espacios, no tiene como esa carga tanto defensiva del territorio o de multiestabilidad que tienen otro tipo de artefactos. Y Clara Chelou identifica los servicios fantasma en Canadá, pero que en realidad, digamos, creo que es un fenómeno que es muy, muy presente en el caso de la Ciudad de México, ¿no? La inversión en infraestructura urbana, pero que automáticamente se abandona o no se le da como un mantenimiento continuo. Aquí, por ejemplo, tenemos en la colonia Esperanza dispensadores de agua que no tienen agua. El primero no tiene ya la llave y encontramos toda una serie de servicios fantasmas en muchas de las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, principalmente aquellas con población con menores ingresos y a diferencia de zonas donde, digamos, hay una gentrificación acelerada. Justo un fenómeno que identificamos, pensando principalmente en las infancias, fue el abandono de parques. Entonces, muchos de los parques en colonias como Morelos, como Colonia Centro,
digamos, todas las colonias que están alrededor de la colonia centro. Identificamos una serie de servicios fantasmas, principalmente muy vinculados a los parques, juegos de niñas y niños que están completamente abandonados, que ya no se les puede dar un uso. Aquí tenemos dispensadores de agua. Entonces, hay toda un abandono de la infraestructura, es una señal de abandono de la infraestructura que de pronto es reemplazada en otras zonas, pero digamos desde una perspectiva mucho más hostil. Algo que también encontramos que es característico de la Ciudad de México, o a lo menos desde la alcaldía Cuauhtémoc, son los errores en el diseño. Aquí lo que vemos, por ejemplo, digamos, les voy a explicar por un lado la imagen y posteriormente digamos, el contenido de la imagen. En el caso de la imagen vemos una pequeña descripción en blanco. Esta descripción en blanco es una descripción de la imagen para personas ciegas que se puso en braille sobre la imagen. Entonces, además, digamos, del pie de foto, que también está en braille, entonces son descripciones que permitan a las personas ciegas entender qué es lo que se está representando. Y en el caso, digamos, específico de esta imagen, por ejemplo, este es un parque que está sobre Lázaro Cárdenas en la colonia Doctores, y es un parque en el cual varios de los juegos no están diseñados para las infancias. La altura, por ejemplo, en este juego para que se puedan subir. Yo no soy una persona muy alta, tampoco podía. O sea, personas adultas de estatura media les costaría trabajo poder subir en ese juego. Es un juego que es peligroso para las infancias. Es un juego que está hecho de metal, justo sin sombra, que justo podría provocar muchos accidentes. Entonces encontramos a lo largo de la alcaldía varios errores en, en el diseño, principalmente en el caso de parques y uno que es muy común, que sería el caso de las rampas para personas con discapacidad, ¿no? Los ángulos de las rampas son muy pronunciados, no se les da mantenimiento a las rampas, de pronto ya están fracturadas, ya hay plantas. Justo en, digamos, en esos dos artefactos encontramos que era muy común el error en el diseño y que no hay tampoco una voluntad por parte del desarrollo urbano de poder como enmendar esos errores, ¿no? Se cumple y ya sea que se abandona o, digamos, se deja el artefacto con el error y se vuelve completamente inútil, ¿no? Entonces altera como la función y el uso que podría tener. Otro como de los fenómenos que es muy común es el de la arquitectura de expulsión, que es desde donde generalmente se entiende la arquitectura hostil. O sea, la hostilidad se entiende desde el fenómeno de expulsión de poblaciones. Y la expulsión de poblaciones se puede dar desde herramientas, digamos, desde estrategias como muy sutiles hasta unas que son ya mucho más visibles. En el caso de la alcaldía, lo que sí se quitó, porque sí lo hubo en algún momento, es el fenómeno de los picos en los bajopuentes para que las personas no pudieran, en situación de calle, no pudieran habitarlos y, digamos, no ensuciaran, ¿no? Y lo pongo justo, digamos, con este entrecomillado la ciudad. Y se hizo como una rehabilitación de los bajopuentes, pero las estrategias se volvieron mucho más sutiles para que la población no denunciara. Entonces, hay estrategias como tan sutiles como digamos, colocar estos pequeños estructuras tubulares alrededor de las plantas para que las personas no se puedan ni recostar, no se puedan sentar, no puedan hacer, digamos, uso de las jardineras. Jardineras que a raíz de la pandemia comenzaron a modificarse, pero para el uso privado de los restaurantes. Entonces, muchas jardineras se rehabilitaron con recursos privados, justo para que los comensales pudieran sentarse, pero de tal forma que las personas en situación de calle, cuando cierra el restaurante, no puedan estar ahí, ¿no? Entonces,
no solamente, por ejemplo, aquí se juegan con los ángulos, sino también con el espacio para poder sentarse. O sea, ahí te puedes sentar un rato a tomar un café, pero un cuerpo completo no se puede recostar para poder dormir. Entonces, esas pequeñas alteraciones de diseño, lo que justo han provocado es como también a raíz de la pandemia que el capital privado pueda ocupar el espacio público, pero a su vez rediseñándolo para que las personas no puedan usarlo más allá de lo que, digamos, es conveniente para un restaurante o una cafetería. Digamos, el fenómeno de los picos es muy conocido, ¿no? En el caso de la arquitectura hostil, ¿no? Y que justo, digamos, estas ángulos o estructuras metálicas que impiden que las personas en situación de calle puedan sentarse. Y es algo que es realmente, digamos, muy común en varias partes de la alcaldía, pero que justo a raíz, digamos, de ciertas denuncias públicas se han ido volcando en estrategias mucho más sutiles. Y otra característica de la alcaldía, y que podemos verlo como en el resto de la ciudad, es la arquitectura autodefensiva y que está muy vinculado al fenómeno de la autoconstrucción. Y bueno, por un lado, digamos, en ciertas zonas con la autoconstrucción y en otras, ocupación del espacio público eh, digamos, empresas o por empresas y también, digamos, en el caso, digamos, de la vivienda. Aquí, justo Savic, lo que reconocen es que buena parte o una parte de la arquitectura hostil es un tipo de arquitectura en la que se te señala el peligro de lo que puede haber, pero que sin embargo, en lugar de generar una sensación de seguridad, generan una sensación de mucho mayor miedo y mucho mayor peligro. Este, digamos, fenómeno, si vemos, por ejemplo, una malla ciclónica o estas, digamos, barras o mallas de seguridad electrificadas, automáticamente nuestra percepción, en lugar de sentirnos en seguridad al caminar por ahí, decimos, bueno, quizás haya algo que sea peligroso y por lo tanto está tan protegido, ¿no? Este sería como mucho el fenómeno que sucede con la arquitectura autodefensiva, pensando desde la artefactualidad. Y justo donde encontramos una mayor cantidad, irónicamente, fue en la colonia Peralvillo. En la colonia Peralvillo decidimos transitar en coche para hacer el registro fotográfico y el mapeo de la zona. Y fue una zona donde curiosamente encontramos un mayor número de cámaras de videovigilancia, un mayor número de concertinas de seguridad y justo fue la zona de la ciudad donde tuvimos como la experiencia más peligrosa y digamos que sí nos causó bastante miedo. Para el levantamiento fotográfico íbamos tanto la diseñadora del libro como la fotógrafa. Y íbamos en coche, decidimos justo por la peligrosidad o la percepción de peligrosidad de la colonia, pues no caminarla, sino ir en coche. Y cuando decidimos tomar una fotografía de una concertina de seguridad en una vivienda particular, automáticamente salieron unos hombres, no de la vivienda, sino de la vivienda que estaba frente a nosotros, o sea, del otro lado de la calle, pues prácticamente un poco a perseguirnos y tuvimos que salir corriendo de él. Entonces, de alguna manera se comprobó es como esta percepción de seguridad a la que aparentemente aspiran este tipo de diseño, pues genera lo contrario. Y que de alguna manera también en el caso de la colonia Morelos, por ejemplo, encontramos en el caso de la vivienda particular, ¿no? Como en ciertas calles y avenidas se generan fenómenos de autoconstrucción en los cuales, por ejemplo, se utiliza la banqueta como estacionamiento y entonces se levantan unos muros, ¿no? A veces de madera
o de aluminio, o con que, digamos, cualquier tipo de material que permita ese ensamblaje, y entonces se ocupa el espacio público, ya sea principalmente para el caso de los estacionamientos. Entonces se genera una autodefensa del territorio en la que, digamos, se ocupa parte del mismo y es, digamos, un fenómeno que no es responsabilidad principalmente del gobierno, sino de las personas que habitan o que ocupan ese territorio, a diferencia, por ejemplo, de la arquitectura defensiva, que sí es una política pública constante y que se mantiene hasta la fecha en muchas zonas. Muchas de las barras continúan o son triple barda para que, digamos, en el despliegue de una marcha se puedan, se puedan desplegar y redirigir el tránsito. Entonces, bueno, en este caso justo es quien habita la vivienda o quien habita o quien ocupa el espacio, pues bueno, diseña o se apropia de estrategias de autodefensa que de alguna manera también van generando una percepción específica del territorio que no necesariamente corresponde con aquello que quieren defender. Y bueno, algo digamos, que se me pasó comentarles, en el caso, digamos, del libro, tuvimos como mucho cuidado de tratar de hacer una publicación lo más accesible posible. No hay, digamos, ningún tipo de publicación o herramienta que sea 100% accesible, sino que se intentan utilizar el mayor tipo de herramientas. Y aquí, por ejemplo, en esta jardinera, en esta fotografía de una jardinera, ven una serie de puntitos. Esos puntitos, digamos, son los marcajes en braille para que, digamos, este es el primer marcaje. Se tuvo que hacer otro marcaje, digamos, con el apoyo de una asociación civil que nos acompañó durante todo el proceso para que ese marcaje y los ángulos pudieran ser identificados como, digamos, por las personas ciegas, como, digamos, la banca que de pronto puedan ocupar. Algo que fue como muy importante como consecuencia de esta investigación fue que en mi ejercicio específico ya como curadora, y más que como investigadora, implicó también un compromiso o un intento de comprometerme mucho más con el diseño museográfico y un diseño museográfico mucho más accesible. Normalmente pasamos de alto, aunque lo sufrimos constantemente, el diseño de los artefactos urbanos o de la infraestructura urbana, pero también, digamos, en el uso de los espacios públicos, ¿no? Que no solamente están, digamos, en el afuera, sino que están como diseñados para el uso de la población, como en el caso de los museos públicos. Entonces, a partir, digamos, de ahí y de esta investigación en una galería en espacio público que estoy curando en Monterrey, se hizo como todo un rediseño para que personas con problemas de movilidad pudieran, digamos, ver lo que se está, digamos, mostrando en el espacio público, en que no fuera una altura muy alta, sino que también pudieran también personas de baja estatura, personas con problemas de movilidad, poder ver las imágenes y así también como pensar estrategias en el caso de los textos de que pudieran ser vistos digamos, por personas con baja visión. Creo que es fundamental pensar la arquitectura útil no solo digamos, desde la interacción del diseño con la experiencia vivida del espacio. Y de pronto, y creo que es cierto, en buena parte de la literatura desde el urbanismo, se piensa en el rediseño, pero no en la experiencia vivida de esos espacios. Y algo que es bien interesante desde el arte es que, y desde digamos, otras disciplinas, es que el énfasis se coloca en la experiencia vivida y entonces podemos dialogar con los artefactos o pensar a los artefactos desde otra forma, desde otro lugar. Categorizarlos de otra forma, rediseñar desde otro lugar y pensar, digamos, las políticas urbanas públicas desde ahí, ¿no? Desde la experiencia de los usuarios y cómo de pronto un gesto muy mínimo, como una silla, como una banca, como una barda,
pueden alterar completamente la experiencia del espacio y segregar a distintas poblaciones o expulsarlas hacia otras zonas de la ciudad e ir, digamos, incrementando ese fenómeno hasta, en algunos casos, como, no sé, Barcelona durante los Olímpicos, expulsarlos completamente de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esta sería como una breve presentación de parte de esta investigación. Muchísimas gracias, Gemma. Yo creo que va a haber muchos comentarios y reflexiones a partir de esto. Entonces les voy a pedir al grupo que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle, aprovechen ahorita que tenemos a Gemma para hacer estas intervenciones y estas preguntas. Y mientras tanto, yo tendría dos preguntas, pero una de ellas, que es bien importante y que repito, la retomo del chat, es dónde podemos encontrar este trabajo de arquitectura hostil, dónde lo podemos conseguir. Digamos, tenemos como dos puntos que son como dos editoriales independientes, que son las que la han distribuido, pero si no directamente conmigo. Todavía hay como algunos ejemplares, si quieren la versión accesible o la versión no accesible también. Tenemos, Y porque si seguir está, hablando, escribiéndote un correo. ¿Cómo? Sí, perfecto. Y que me escriban un correíto. Por un correíto, Sí, sí, ¿sí? Puedes poner tu correo en el chat perfecto. y A yo ver. recibo las solicitudes del trabajo. Y muchas gracias. Y en ese sentido también yo tendría una pregunta de si puedes recomendarnos bibliografía, porque entiendo que justamente es uno de estos temas cuando estoy preparando este seminario, desde el punto de vista de infraestructura y violencia infraestructural, pero también desde el punto de vista de arquitectura hostil, que es algo que tenemos de manera muy cotidiana en las experiencias de las ciudades latinoamericanas. En la Ciudad de México hay muchísimo de este tipo de arquitectura hostil y que al final no hay tanta investigación al respecto, ni siquiera hay documentación, o sea, más allá de la reflexión, no hay documentación de lo que está sucediendo. Y cuando se hace, no se lleva, por ejemplo, a revistas académicas, o sea, como que la reflexión está en otro lado. Yo siento más en espacios vecinales, en otro tipo de movimientos, pero sí falta mucho. Entonces, si nos puedes dar algunas referencias, te lo agradeceríamos muchísimo. Sí, sí, Ahora, ahorita se los. sí, muchísimas gracias. Si quieres, al final, o sea, no hay problema, no hay prisa. Ok. Tenemos dos preguntas en el chat y una mano levantada. Entonces, si quieres, te leo las dos preguntas del chat y Sí, luego sí. pasamos con Larry que está levantando la mano. ¿Sí? Mira, una pregunta que dice Fernando Leal Escobar, que pregunta que, ¿qué opinas de la peatonalización del Zócalo desde este punto de vista de arquitectura hostil? Y otra persona A que ver, es ¿qué Víctor opino Hugo, de qué? ¿De qué? peatonalización del Zócalo Ah, de este proyecto. Y el otro es Víctor Hugo Aquino, que si pregunta si existirá alguna investigación sobre uso y experiencias vividas de personas ciegas o con debilidad visual con la arquitectura hostil, que ya es como ah, algo más algo más como específico, ¿no, específico. Alejandra? Sí. Eh, la primera, digamos, ¿qué opino de la peatonalización? Digamos, en el caso del centro histórico, y eso creo que sería una hipótesis, no me atrevería a afirmarlo, ¿no? O sea, sí ha generado una redirección de la protesta más que un uso, más que estar pensada en un uso colectivo del espacio público, ¿no? Porque es una patronalización que lo que hace es eh, acelerar el flujo de las personas. O sea, no hay prácticamente bancas donde te puedas sentar. O sea, si estamos pensando en una peatonalización, también deberíamos de pensar en lugares de descanso. O sea, si te caes en Madero, por ejemplo, que me ha pasado, no tienes donde como sentarte o sea, no hay justo artefactos urbanos que permitan
¿no? El descanso, que permitan otra experiencia. Entonces, mi hipótesis, y lo dejo justo como una hipótesis, es que fue una peatonalización pensando para redirigir el flujo de las marchas. No está pensada propiamente para las personas y también para redirigir el flujo de los comercios, ¿no? O sea, realmente los únicos espacios que puedes tener de descanso es si te metes a un restaurante o te metes a una tienda, ¿no? Realmente no hay una peatonalización pensada para el uso y el disfrute del espacio público. Esa sería mi hipótesis, porque no hay justo ni espacios de descanso, hay pocas jardineras, árboles con suerte, ¿no? O sea, realmente hay como muy poquitos árboles, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con el comercio y con el flujo de la protesta. Pero lo dejo como hipótesis, o sea, no es... Gracias, O sea, tendría que Gemma. estudiarse como el plan de desarrollo urbano y de Sí, qué hay ahí. platicámoslo. Sí, 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 porque sería interesante, ¿no? Saber qué es lo que se planteó, ¿no? Desde el plan de desarrollo urbano para entender, ¿no? Por qué esas calles y por qué esa estrategia, ¿no? En el caso de las personas Sí. ciegas, no, justo algo que fue bien interesante de pensar la investigación desde ahí y desde, digamos, un libro accesible, implicó, por un lado, como integrar a todo el equipo, ¿no? O sea, no hacer la investigación yo, sino hacer como un trabajo en equipo y de aprendizaje colectivo, en el que estuvimos como muy apoyadas por una asociación civil, que digo, de hecho, digamos, quien lleva la asociación civil está, digamos, en el CAP de la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, también se encarga de la parte de inclusión de la facultad. Y fue muy interesante porque dábamos como muchas cosas por sentadas, ¿no? Creíamos que podíamos hacer un libro de determinada manera, que se podía escribir de determinada manera, y poco a poco pues se fue modificando justo a partir de talleres que nos dieron justo sobre braille, y que de alguna manera nos permitieron no dar por sentado cómo es que las personas ciegas acceden a la información y por otro lado viven el espacio. Y en ese sentido sí que no hay tampoco una investigación de cómo es que las personas ciegas están teniendo experiencias digamos, en este gran ola de rediseño urbano, que realmente, digamos, ha sido en los últimos años muy acelerada. Entonces, no hay investigaciones al respecto y por lo tanto tratamos de no dar por sentada la experiencia que puedan tener, ¿no? Algo que justo desde la asociación nos dijeron, bueno, es que la gente, digamos, personas ciegas o personas con algún tipo de discapacidad lo viven constantemente, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda haber esfuerzos, por ejemplo, de poner sonidos en los semáforos en algunas zonas como la colonia Condesa o la colonia Roma, para las personas con alguna discapacidad auditiva, lo que es cierto es que en la mayor parte de la ciudad no existen. Y con el ruido de la ciudad, pues también es muy complicado poder identificar el sonido, ¿no? Entonces, para las personas ciegas y para las personas con debilidad visual, pues tampoco hay como, porque no solamente, y algo que también fue muy interesante en este proceso, es que, digamos, hay una experiencia de las personas ciegas, pero hay una experiencia también con las personas de baja visión, ¿no? Y esa, digamos, experiencia también es importante tomar en cuenta. Y muchos de del diseño urbano, pensando por ejemplo en un semáforo, ¿no? Una persona con baja visión puede ser que no esté identificando bien los colores, digamos, no pueda ver bien las figuras, o digamos, una persona con daltonismo no pueda ver bien los colores. Entonces, bueno, hay como toda una serie de problemáticas que lo vuelven muy complejo y que no hay propiamente, sí, no hay propiamente, digamos, estudios que estén enfocados en esas poblaciones. Y que tampoco hay que dar por sentado, ¿no? Digamos, en el caso de Muchas gracias, Gemma. personas. Sí, gracias. Mira, tenemos levantada la mano de Loarri, que ahorita le damos la palabra y si quieres luego seguimos con el chat. Ahí nada más yo quería comentarle a quienes estuvieron en la sesión que en la primera sesión esta Claudia Zamorano refería a este triángulo de la violencia de Galtung, que pues es un teórico muy relevante en el tema de violencia, ¿no? De pensar la violencia.
Y él ponía, ¿no? Bueno, que pone, pueden consultarlo, es una bibliografía básica, que tiene el tema de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, ¿no? Y entonces, en esta relación entre la violencia cultural y la violencia estructural, yo creo que se está como abajo de que las personas ciegas ni se les considere, ni las infraestructuras les hayan preguntado qué necesitan para estar bien. O sea, es la exclusión absoluta que es resultado justo de la violencia cultural que hace que a nosotros no nos interese hasta que te topas con la experiencia de ser excluido, y la violencia estructural que hace que no se lo replanteen ellos, o sea, que no puedan negociar, que se les den recursos, pues, o sea, que lo que ya está dado así está. Y entonces nos toca empezar a cuestionar esta naturalización. Voy a darle la palabra a Loari Gabriel. Gabriel, nunca sé cómo pronunciar tu nombre, discúlpame, si lo puedes decir ya me lo aprendo. Hola, buenos días, maestra Mariana. Sí, está bien, Loarri. Muchas gracias, doctora, por esta sesión. Yo tengo un par de preguntas. La primera sería, usted nos mostró estos diversos ejemplos de justamente la infraestructura hostil, que bueno, radica entre las vallas, ¿no? Em, esta reducción de o modificación, ¿no? Estos espacios como las banquetas. Quería saber si también se consideró en su estudio, en su análisis, los muebles deportivos o instalaciones deportivas, ¿no? Que son hechas de fierro, de metal, que bueno, en muchas ocasiones, pues, dado que están expuestos a la intemperie, ¿no? Al aire libre, pues sufren, bueno, modificaciones en su funcionamiento justamente, ¿no? Por los efectos climáticos, de que están expuestos, pues se oxidan o ya no sirven. Y he visto, la verdad, a muchas personas con muchas dificultades para poder hacer uso de estos equipos, ¿no? La otra es si también se analizó el tema de la vegetación. Me llamó el caso porque, por ejemplo, hay un parque aquí en Empeñón, en Iztapalapa, en donde sí, los vecinos acondicionaron un área verde, pero el tipo de vegetación que colocaron alrededor es de una famosa planta que se llama Euphorbia milli, que bueno, coloquialmente es conocida como corona de Cristo. Y las características de esta planta es que justamente sí tiene florecitas, pero en la parte del tallo, pues tiene espinas, ¿no? No se me haría muy funcional. Quizá a lo mejor no se habría otras alternativas. Y finalmente preguntarle, usted mencionó durante su presentación justamente esta cuestión, ¿no? Del diseño desagradable y puso como ejemplo la imagen del suelo, ¿no? Con ángulos agudos. No se supone o en teoría, debería de suponerse que las personas que llevan a cabo justamente el diseño ya deberían de incorporar eh, esta eficiencia de los espacios y hasta qué punto se permite, ¿no? Digamos que a lo mejor estos diseños desagradables fueron realizados por no sé, artistas u otras personas que tratan de incorporar estos nuevos elementos, ¿no? Bajo otra visión más eh, no sé cómo decirlo, otra visión más, nueva, quizá, si lo podemos decir así, pero hasta qué punto justamente deja de ser una expresión artística, ¿no? Y rompe justamente con toda esa estructura armoniosa de diseño de espacio y hasta qué punto el artista pues debe de estar sujeto, ¿no? A justamente adaptarse al contexto del lugar, al diseño agradable y al uso, ¿no? Al uso funcional. Hasta ahí yo dejaría mi pregunta. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues bueno, a ver, creo que Mariana tocaste un buen punto sobre las violencias, ¿no? Y cómo eh, mm, la manera en la que se articulan en el espacio público, ¿no? A través, en este caso, de la arquitectura hostil, impiden, ¿no? Que las personas puedan organizarse y puedan denunciar, ¿no? Buena parte como del libro era como dar esas categorías para poder como tener herramientas de denuncia, ¿no? Y por otro lado, bueno, ahora como las preguntas de Loarri, la primera, en el caso de las instalaciones deportivas, uno de los limitantes, digamos, en este caso del libro, fue que
no podíamos o no podía yo extender muchísimo la investigación justo por las características que tiene un libro que se imprime para personas ciegas. Entonces, de todo el texto tuve que reducirlo a una, ¿no?, cantidad como mínima y, digamos, volverlo también accesible a distintos públicos. Y el caso de las instalaciones deportivas no está incluido, pero sí estuvo mapeado. Lo ilustramos a través justo más de las instalaciones de juegos infantiles, pero era el mismo fenómeno. Por un lado, encontramos cómo cómo las categorías se cruzan. Hay errores de diseño digamos, desde los ángulos materiales y ya, ¿no?, dónde están colocados, hacia dónde se dirigen, y por otro lado, se vuelve muy rápidamente diseño fantasma, porque no hay manera justo de darle mantenimiento, o no se le da mantenimiento, y entonces se vuelve en esta contradictoria relación entre el discurso de una ciudad amigable, porque es un discurso, digamos, político que llevamos en varias gestiones, ¿no? Es una ciudad amigable, la Ciudad de México es la mejor ciudad, es una ciudad global, pero realmente lo que se coloca en el espacio es como para cumplir la cuota, pero no hay una, digamos, estrategia de mantenimiento, de diseño que esté pensada específicamente tanto para las poblaciones que van a esos parques o van a esos espacios públicos, ni tampoco para el diseño de los mismos. Entonces, por ejemplo, es que esta la tengo en la otra computadora, pero no sé si alcancen a ver, por ejemplo, estas resbaladillas. O sea, si los niños van con un poquito de velocidad, o sea, baja la banqueta. O sea, realmente no hay, no hay seguridad para las infancias, ¿no? Y lo mismo sucede con las instalaciones deportivas. Justo en la colonia Morelos, sí, era Morelos. Después de la Merced, lo que encontramos era un pequeñito espacio con instalaciones deportivas abandonadas. Y al lado un pequeño estacionamiento era vivienda del Infonavit, digamos, toda una zona de vivienda del Infonavit, y el pequeño espacio de estacionamiento y un pequeño espacio con instalaciones deportivas de metal, inservibles, oxidadas, y que también con la temperatura no hay manera de usarlas. Y preguntamos a la persona que era el viene, ¿no?, que tenía como, cuál era el conocimiento que tenía de cómo habían llegado esas instalaciones ahí, ¿no? Y fue bien interesante porque lo que nos dijo fue que en realidad, digamos, había este programa que impulsó el gobierno de la Ciudad de México para que las personas pudieran participar del diseño de sus espacios públicos y de los parques. Dijeron, estaría muy bien tener instalaciones deportivas, pero en realidad las querían para que no se estacionaran otro tipo de coches que no fueran los de las personas que habitan en esa unidad habitacional. Entonces, justo ahí nos cuestionamos mucho, o bueno, me cuestiona más bien mucho esas estrategias de diseño participativo que se impulsan digamos, desde la planeación urbana, pero que en realidad a largo plazo no funcionan o tienen otra función o responden a otras agendas que no necesariamente son las de tener una vida digna en la ciudad, ¿no? Entonces hay muchas sutilezas, tanto en el caso de instalaciones deportivas como digamos, de instalaciones para juegos infantiles o para el uso de las infancias, ¿no? Que creo que también esa es como otra arista, ¿no? De pensar cómo el diseño urbano y digamos, no, el plan de desarrollo, ¿no? El plan de diseño urbano, ¿no?, está pensado realmente para esas personas, y cómo ciertas estrategias de aparente diseño participativo en realidad no están funcionando. Justo en servicios fantasmas, en el caso de las tomas de agua del parque de la colonia Peñafiel, fueron resultado de ese programa.
¿no? Y no están usadas, ¿no? Entonces, también ahí hay una relación un poquito perversa entre diseño urbano y estrategias participativas y aparentemente incluyentes, ¿no? Y en el caso de los artistas, bueno, en este caso aquí en el caso de la Ciudad de México realmente hay pocos casos de que ya realmente artistas estén involucrados en el diseño. Lo que sí es que hay muchos arquitectos que trabajan se me fue el concepto, por pro bono. Y en el caso, digamos, del pro bono, lo que se ha encontrado es que responde, o lo que hemos visto, ¿no? Y principalmente en instituciones culturales, no sé, aquí en el Faro Cosmos, ¿no? Que fue rediseñado pro bono, pero que el rediseño responde a un uso de un espacio privado que tendría los recursos para el mantenimiento, ¿no? Eso es algo que también es un fenómeno reciente que sí tendría que como abordarse, ¿no? El caso de la arquitectura pro bono. Y no sé, por ejemplo, en el caso de las utopías, la utopía que está por el reclusorio Oriente en Iztapalapa, bueno, que está justo al lado del reclusorio, los juegos fueron diseñados por un despacho de arquitectos que también de pronto le entran al arte, danés, y que a bote pronto, digamos, son instalaciones muy recientes, pero que pues, los materiales, yo creo que si no hay una inversión constante, probablemente terminarán en pocos años, como la mayor parte de las instalaciones de la ciudad. Muchas gracias, Gemma. A ver, aquí hay otras preguntas importantes en el chat. Em, bueno, las alternativas o recomendaciones sobre arquitectura hostil en los basureros, cómo replantear este tema y qué experiencia existe al respecto para, pues no sé si la pregunta es a favor o en contra del reciclaje, pero más bien es como qué hacer con la realidad de que hay gente que se dedica al reciclaje. Y yo ahí pondría otra lista que es que en sí, pues el servicio de basura, o sea, quien recoge la basura, pues es muy limitado, ¿no? Y entonces al mismo tiempo es cómo hacer para que la gente no, los comercios no dejen su basura en los botes de basura y la saturen, etcétera. Como, pero ahí te piden... Pero creo que es que justo es eso, es un problema mucho más complejo porque implica o ha implicado un desinterés de trabajar con ciertas poblaciones, de problematizar el problema, problematizar el reciclaje y cómo tiene distintas salidas más allá, digamos, de la privada, ¿no? Porque al final buena parte del servicio de recolección de basura en la Ciudad de México está en manos privadas, no está en manos públicas. O sea, son empresas que el gobierno contrata para la recolección de basura. Entonces ya de ahí tenemos como toda una serie de problemas que están como presentes en distintas partes de la ciudad. Y creo que sí, digamos, la basura y el reciclaje es un problema muy complejo porque implica eso, ciertas poblaciones, qué empresas están involucradas, cuáles son los intereses justo de que esas empresas estén ahí, por qué no hay botes de basura en toda la ciudad. Creo que es una pregunta importante, ¿por qué solo en ciertas zonas y no en otras? Y si sí, ¿qué tipo de contenedores de basura necesitaríamos, ¿no? Todas las personas? Muchas gracias. Y luego preguntan aquí si puedes explicar un poco más. Bueno, uno, el tema para hablar por la alcaldía Cuauhtémoc, el centro histórico y el territorio patrimonial, que además a esta parte de arquitectura hostil se liga con una parte de que en los territorios patrimoniales, con declaratoria, pues hay ciertas reglas de cómo se puede intervenir, ¿no? Y como menciona Yasmín, cómo integrar entonces la dimensión humana en estos territorios. Y yo ahí, por ejemplo, en el caso de la calle de Madero, sé que ha habido numerosos intentos de poner bancas. Lo que pasa es que no duran, porque sobre Madero hay 200, se calcula que 250,000 personas todos los días caminan por ahí. Ahora una cosa así, no es cierto, 25,000 personas caminan por ahí. Pero la cuestión es que
en verdad, o sea, ponen bancas y no duran, ponen macetas con árboles y tampoco duran, que tiene algo que ver con nuestra visión de lo público, ¿no? De por qué alguien decide que se puede dañar la banca o llevar la maceta o desplantar el árbol, Ujú. pero pues esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que no sea tan hostil esa calle, ¿no? Y la otra cosa es esto de los lineamientos en zonas patrimoniales. A ver si nos puedes comentar algo, Gemma. Ok, creo que, bueno, en el caso de las vacas, digo, lo dejaré como pregunta como abierta, ¿no? Porque creo que no se ha hecho como un esfuerzo de un diseño que responda a las particularidades de la zona. ¿Y a qué me refiero? Y eso sí, voy a referir a una experiencia que tuve desde el arte como curadora. Eh, en 2017 hicimos una serie de intervenciones en el espacio público de la Alameda. Una de ellas fue de un artista que se llama Mauro Iaconi e hizo un meeting point afuera del museo con cascajo. Teníamos la impresión de que no iba a durar, justo porque partimos del presupuesto de que la gente todo agarra y nada dura, ¿no? Y curiosamente, lo que sucedió fue que las personas lo que hicieron fue quitar el metal del cascajo y volver a colocar las piedritas donde estaban. Entonces la pieza quedó intacta, limpia de metal, pero quedó intacta. Entonces, curiosamente, digamos, hay muchas poblaciones transitando y habitando la Alameda. La gente lo respetó, dijo, no, esto es algo importante. Justo los jóvenes que ensayan como en patineta, estaban como, un día los vi como colocando una barda, bueno, como que tomaron una barda y entonces querían como pasar sobre el meeting point, pero vieron que se movían las piedritas, entonces dijeron, no, creo que no, entonces la dejaron intacta y se colocaron en otro lugar. En realidad era cascajo, o sea, pudieron haber movido las piedritas y no pasaba nada. Pero, o sea, creo que no pensamos ni el diseño, ni las poblaciones, ni cómo es que las poblaciones no ocupan. De pronto partimos como de ciertos prejuicios de que las personas siempre se van a llevar algo y no es necesariamente así, ¿no? Justo creo que una buena parte del diseño tendría que estar pensada de manera participativa, ¿no? Y colaborativa de cómo es que las personas se apropian y ocupan y le dan significado a las cosas, ¿no? Y creo que eso no se hace, ¿no? Se da por sentado, toda la planeación se da por sentada, ¿no? Que las personas necesitan, quieren, pero realmente nunca, ¿no? Desde el lado de la experiencia, pues se pregunta qué es lo que la gente quiere, necesita, ¿no? Entonces, creo que eso sería como la reflexión. ¿Y la otra qué era? ¿Cuál era la otra pregunta? Eso fue. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el centro histórico que tiene lineamientos de qué sí se De puede hacer y qué no patrimonio. se puede hacer? A ver, yo ahí creo que hay como que hay que hacer, y es una discusión que se abrió justo a raíz de la marcha del 19 con la intervención del Ángel de la Independencia, ¿no? Fue una discusión pública, nacieron como restauradoras con glitter, como colectivo de restauradoras, justo cuestionando, ¿no? La idea de patrimonio. Creo que es una discusión que se tiene que abrir, ¿no? Buena parte del patrimonio material protegido no tiene una significación real para las personas. O sea, eso es, o sea, si yo ahorita pregunto, caminamos por Reforma, todas las estatuas que están ahí o los bustos que podemos encontrar, de quiénes son, cuál es la relevancia para las personas que transitan diario por Reforma, ¿no? O sea, es una decoración más, como probablemente pasa, ¿no? Creo que es una discusión que se tiene que abrir, ¿no? Del significado del patrimonio, de la iconoclasia como una práctica también que tiene un significado político importante históricamente, o sea, no es un fenómeno reciente la iconoclasia, esto es, digamos, destruir, dañar el patrimonio y cómo también justo, digamos, la restauración puede
enmendar o puede darle como otro sentido a ese patrimonio, ¿no? Creo que esta estrategia que no se presentaba previamente de colocar bardas y que ya se mantiene en la mayor parte de ellas, digamos, como arquitectura defensiva del patrimonio, haya o no haya marcha, lo que provocan es que la gente lo que quiera, ante la importancia que se le está dando a ese patrimonio, intervenirla o destruirla, dependiendo del significado que pueda tener, ¿no? Entonces, es una estrategia, creo que contraproducente, está para el mismo patrimonio. Y en el caso del daño del patrimonio, creo que es necesario abrir la discusión sobre la importancia de la iconoclasia y principalmente frente a ciertas agendas, ¿no? Y cómo, digamos, en este caso, ¿no? Para la agenda feminista era como importante o ha sido importante en su momento, ¿no? Rayar, ¿no? El patrimonio o darle algunos golpes a eh, algunos monumentos, ¿no? Entonces creo que es una discusión que se tiene que dar y que es importante y de qué es el patrimonio y cómo estamos entendiendo el patrimonio. Muchas gracias, Gemma. Me gusta esta discusión. Yo creo que ahí da mucho para dialogar. Espero o sospecho que Yasmín no se refería tanto a las marchas, sino a lo mejor al tema de los árboles en el Zócalo. Y bueno, en el caso de los árboles también, bueno, es que, bueno, en el caso de la flora, también hay toda una, ahí, digamos, estoy más familiarizada en el caso de la Alameda, no tomamos o sea, no tomé en cuenta la flora para, digamos, para pensar la arquitectura hostil, Sí, sí. pero lo que sí es como todo un problema también que es mucho más amplio, ¿no? Y a ver, tenemos varias cosas aquí en el chat. Bueno, nos quedamos en el tema de qué hacer entonces ante esto. Entonces, ¿cómo se puede reducir la arquitectura hostil? ¿Cómo se pueden emplear otras opciones? Ya nos decías algo de planeación participativa. ¿Qué otras estrategias consideras? Y ahí estabas hablando de la experiencia de las personas ciegas. Yo, en mi corazón, está la planeación participativa. Sabes que yo dentro del PUEC eso llevo, ¿no? Como esa área de planeación participativa cuando hacemos planes de manejo. Justamente en el Centro Histórico la actualización la llevamos en el PUEC. Y una de las cosas que tiene es que, por ejemplo, hay una experiencia con el Colegio de Ciegos que está ahí en República de Cuba, cuando ya se convierte la parte peatonal y está por ahí, ¿no? Por la Plaza Loreto. Y el Colegio de Ciegos hizo un proyecto para que los semáforos pues cumplieran ciertos requisitos que ellos necesitan para la gente que es ciega y que además está entrenando, o sea, todavía no son los haces con su bastón, están aprendiendo. Entonces pusieron un sonido en el semáforo de madero y ese sonido, que además lo hicieron junto con el laboratorio Lajas, ahí de la UNAM, hicieron un proceso, bueno, fue como muchos esfuerzos y ya lo hicieron. Y ahí como que faltó una sensibilización muy, muy fuerte de las personas que están usando la calle Madero para una cuestión comercial, tanto de los locales como las personas que trabajan ahí. Y entonces lo que hicieron es que a cada rato saboteaban el sonido porque les fastidiaba. Entonces después se logró hacer como una sensibilización muy, muy fuerte, muchos esfuerzos, y luego cambió el gobierno y luego ese proyecto que tampoco era prioritario para nadie más que la Escuela de Ciegos, como que se dejó ahí. Y yo siento que eso sucede mucho, como que por una parte, pues somos un país subdesarrollado, entonces ese subdesarrollo a veces se nota, digamos, ¿no? Y una de las cosas donde yo siento que se nota es en priorizar la supervivencia y el bienestar de uno y de la familia de uno con el bien público, el bienestar público, el espacio público entendido como público, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos hacer como para quitar esta cultura hostil? Porque yo siento que se refleja en toda esta cultura hostil, en apañarte el cacho de la calle para estacionar tu coche, Poner los botes, también poner tenemos. los botes, en desviar el Ese es un concepto. ejemplo de arquitectura autodefensiva, ¿no? Como de ahí, Ajá, eso es mi exacto. territorio y tengo mi bote, ¿no? Exacto, como arquitectura autodefensiva, si puedes hacer una reflexión acerca de eso. Y en general de arquitectura hostil, ¿cómo hacerle para, en nuestra realidad latinoamericana, de escasos recursos, de poca sensibilidad, cómo hacerle para trabajar el tema,
¿no? Y bueno, ahorita hay otras cosas ahí que es sobre el tema de en nuestro contexto, porque habrá contextos que no van por allá, pero en el nuestro que hay mucha privatización de espacio público y que además esa privatización lleva a que gran parte de la población entonces no pueda usar el espacio público porque no puede acceder a comprar o rentar el servicio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo construir espacios que permitan pues, las relaciones horizontales, equitativas, etcétera? Adelante. Pues, bueno, a ver, sí, yo creo, yo creo que por un lado es importante la planeación participativa, o sea, incluir a las personas, pero no solamente desde el diseño, sino el uso, ¿no? O sea, cómo se va a usar y cómo ese uso va a afectar a otras personas o va a transformar el uso que tienen de ese espacio otras personas, ¿no? Entonces, eh, creo que de nuevo, de pronto damos como mucho por sentado lo que las otras personas van a percibir o que van a tener como buena disposición o mala disposición y resulta que no, ¿no? O sea, volviendo como el ejemplo, digamos que viene muy del arte, pero creo que es importante como un diseño de planeación participativa que tome en cuenta las necesidades de todas las personas que habitan ese espacio, ¿no? O que transitan por ese espacio. Eso por un lado, pero por otro lado también impulsar política pública. O sea, creo que eh, hemos cometido como el error de pensar la planeación territorial como a corto plazo en términos electorales, ¿no? Pero no hay necesariamente como leyes que forcen que esa planeación se mantenga, ¿no? O sea, bueno, me colocas algo, pues por ley me tienes que darle mantenimiento, punto, se acabó, ¿no? O sea, como que creo que se tendrían que operar en esos dos niveles, ¿no? Desde el nivel de generar mecanismos para que la política pública, independientemente del partido o independientemente del gobierno, pueda darle continuidad y por otro lado, ¿no? Generar estrategias de planeación participativa, pero que como que incluyan, ¿no? A toda la población aledaña y las necesidades de esa población, ¿no? Entonces creo que pienso como o sea, un caso de éxito como a largo plazo fue el mercado de La Guerrero, que está justo detrás de el Museo Nacional de la Estampa. Está como ese mercado justo fue producto de un diseño participativo con las locatarias, principalmente mujeres, abuelas, hijas y nietas. O sea, pensando como en una estrategia transgeneracional de que pues van a heredar el local, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Y entonces por eso es un mercado que los restaurantes están por fuera y por dentro están, digamos, frutas, verduras, carnes, y en la parte de arriba como espacios para les hijes de las locatarias. Entonces, creo que también esa experiencia de éxito creo que es una buena enseñanza para pensar transgeneracionalmente. O sea, no solamente lo vamos a ocupar nosotros, o sea, nosotros como personas, sino, ¿no? Las siguientes generaciones y que cómo esas otras generaciones van a heredar ese espacio, ¿no? Muchas gracias. Hay varias preguntas acá. Un tema, por ejemplo, que comentan es que Marina radica en Uruapan, en Michoacán, y ahí hay un tema con las élites del sector del aguacate que concentran la riqueza en unas familias y que ha ocasionado grandes desigualdades y que lejos de mantener la ciudad como el modelo por el famoso oro verde, ahí entonces se encuentran de pronto mayor número de violencia, feminicidios, y eso se suma a una institucionalidad débil, ¿no? Como el Implan de Michoacán, que usualmente, bueno, los implanes que deberían tener un papel ahí en la planeación, justamente de pasar más allá de las administraciones, pues no tienen forma o, no sé, corresponden más a los intereses de esta élite. Entonces, Pues adelante. yo creo que ahí o sea, se relaciona con lo que señalabas, Mariano, retomabas de la privatización del espacio, que ese sería como, o sea, lo que dije anteriormente son los buenos deseos, y creo que esta sería la limitante,
¿no? Creo que, bueno, no creo, buena parte del espacio está privatizado y está fraccionado, ¿no? Que eso también resulta un impedimento para implantar, para implementar política pública, ¿no? O sea, de pronto la calle pertenece a no sé quién, la banqueta a no sé quién, tal parte del parque a no sé quién, y entonces vas como encontrando, ¿no?, esta fragmentación del espacio desde el nivel, digamos, de las instituciones públicas hasta propiamente lo privado, ¿no? Y como también hay un interés por no regular lo privado en el espacio público, ¿no? O sea, si hay un interés político por que no suceda, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa sería pues la gran limitante, ¿no? Porque digamos, hay intereses económicos de por medio. Y creo que habría que o sea, pensar colectivamente, ¿no? Y pensando pues, en casos como de mucha violencia, ¿no? Como está sucediendo en Michoacán. ¿Qué estrategias de defensa del territorio de alguna manera y de rediseño del territorio podrían ser como útiles desde la colectividad y que no les ponga en riesgo, o sea, que no ponga en riesgo las vidas de las personas? Porque lo que es cierto es que en muchas zonas, ¿no? Que sería como la gran limitante de pronto de estrategias participativas de planeación, ¿no? Es, digamos, poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces creo que ahí eh, habría que pensar colectivamente, ¿no? Cómo poder rediseñar nuestros espacios y defender el uso que deberíamos de tener de ellos, ¿no? Frente a intereses económicos que en la mayor parte de las ocasiones están asociados a la violencia, ¿no? Y a grupos delictivos. Entonces, creo que es, digamos, esa arista, ¿no? Que ya no es como el buen deseo, sino, ¿no?, la triste realidad de nuestro país, y que creo que habría que quizás también explorar en otros países, en otras zonas, ¿no? Cómo se han resuelto, ¿no?, esas problemáticas en comunidades con mucha violencia, ¿no? Creo que también eso sería importante. Muchas gracias, Gemma. Pues no sé si alguien más quiere preguntar algo. Ahora es el momento de levantar la mano si quieren preguntar algo, hacer un último comentario. Si no, eh, yo les propondría que pensemos entonces a lo mejor en arquitectura hostil que está en nuestros barrios, en nuestra inmediatez, digamos, alrededor de nuestros trabajos, para ver qué podemos hacer, ¿no? Porque a veces hasta uno a veces contribuye sin quererlo. Y a veces como cambiar la cultura, al menos visibilizar, ¿no? Yo siento como con seguridad, siendo respetuoso y todo, pero sí mencionándolo, ¿no? Decir, oye, esta banca se ve muy moderna, pero está súper incómoda y no permite el uso a otras personas, aunque sean las personas gordas. Luego, eh, uno sube de peso y ya no se puede sentar bien en la banca porque lastiman las divisiones, ¿no? A ver, Aide, adelante. Hola, buenos días. Perdón, no puedo prender ahorita mi cámara. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, yo nuevamente agradecida por estos ciclos de conferencias, pero luego, ¿qué pasa dentro de la academia? Yo soy docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana y tengo un taller de alumnos de 10º y también en otros semestres, ¿no? Donde manejamos la cuestión de los hábitats inclusivos, ¿no? Y desde el hecho de no ser hostil precisamente hasta con los animales, ¿no? La fauna urbana, que a veces somos tan indiferentes a ver las ardillas, ¿no?, que han proliferado mucho, o las aves que hasta han cambiado sus cantos, ¿no? Y que somos indiferentes. Y lo que yo me encuentro en mi ámbito académico es, pues lo ven así como, ay, qué cursi, o ay, qué paternalista, o qué sobreprotectora, y eso para qué sirve, como que eso no es esencial. Y llegar a los estudiantes es,
pues es una gran tarea porque creo que surge desde esa empatía, ¿no? Desde el aspecto empático de la coexistencia. Y algunos de los temas, ¿no? Ahorita me recuerdo mucho un tema de una chica que está haciendo una casa de acogida para personas de la calle y perros de la calle, ¿no? Porque dice, yo camino y los veo y los sigo viendo y son indiferentes. Y hablábamos como en una de las revisiones, como un asador, una rejilla de asador de un parque urbano puede servir como una banca o como una protección para un perrito de la calle, una sombra. Pero es como que una tarea consciente, ¿no? Y luchar en contra de que luego en la enseñanza les dicen eso para qué, ¿no? Y no trabajamos simultáneamente. Entonces, creo que esta reflexión, ¿no? Que ya no tiene que ser ni por normatividad, ni por un proyecto político, sino sencillamente por una empatía que debiéramos de ir pues generando todos, ¿no? Hasta el hecho hablábamos, ¿no? De un baño inclusivo, ¿no? Pues pon una banquita, a veces llegas y te anda del baño y te estás aguantando. ¿Por qué no son empáticos con un baño, no? ¿Quién llega a un baño? O los lactarios, ¿no? O sea, ¿por qué le dan de comer a un bebé en un baño de hombres, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo de una manera libremente? Entonces, creo que son temas que aunque van a costar un poco de trabajo, sí hay que fomentarlos, ¿no? A lo mejor ahorita no sé, a mí ya no me va a tocar verlos, ¿no? Pero a lo mejor en un futuro ya vemos una ciudad menos hostil. Sería eso. Gracias, Aide. Digo, coincido completamente contigo. Yo desde el aula, a pesar de que, digamos, doy clases en el Colegio de Filosofía y, digamos, es de estética, siempre como traigo a colación mucho ejemplos de la arquitectura, ¿no? Entonces, o a lo menos como estrategias que de pronto a mí me han funcionado, a ver, ¿por qué no podemos alzar el brazo y cambiar un foco en México? Entonces, no, pues, ¿por qué los techos son tan altos? ¿No? O sea, ¿por qué, digamos, en un diseño como la UNAM, arquitectónico, moderno, ¿no? O sea, que responde al modernismo, entonces, ¿por qué no puedo como hacerlo, no? Entonces, bueno, vamos como la reflexión, bueno, Le Corbusier, el módulo, ¿no? Todo el diseño, cómo ha impactado desde, digamos, las alturas, los espacios. Es un hombre blanco occidental, escandinavo, pues que no responde a las características de las personas latinoamericanas y por lo cual se ha impactado también en el diseño de ropa y las mangas nos quedan largas, los pantalones nos quedan largos, ya lo han intentado tropicalizar y hay como esfuerzos por las marcas, pero digamos, por venta, no porque hay una conciencia directa de las diferencias digamos, de género, raciales, étnicas. Entonces, o sea, creo que desde el aula, no sé si mucho, pero o sea, digamos, se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, porque al final los estudiantes van a ser quienes ejerzan, quienes salgan al mundo y quizás, ¿no? Desde ahí, lo que no nos toca, pues bueno, les tocará a ellos implementar y realizar, ¿no? Entonces creo que de pronto la enseñanza es un lugar muy rico para empezar a como sembrar ciertos cambios, ¿no? Y desde la experiencia vivida, o sea, creo que es algo que también desde la investigación de la arquitectura hostil y en general, creo que es importante como vincular el conocimiento con la experiencia vivida y cómo es que vivimos y usamos y habitamos el espacio. Muchas gracias, Gemma. No sé si alguien más tiene un último comentario que quiera hacer. Si no, pues Gemma, te damos muchísimo. Bueno, sí, Uriel, adelante, Uriel, tienes la palabra. Gracias, buenos días, tardes. Justamente en este ejercicio que nos invita Mariana de hablar un poco de nuestra experiencia vivida, obviamente sobre arquitectura hostil,
Yo vivo en un conjunto habitacional o fraccionamiento y actualmente hay un conflicto entre quienes vivimos en el fraccionamiento y las colonias de alrededor en lo que refiere a los muros, ¿no? A estas paredes que justamente dividen ¿no? al conjunto de las colonias externas. Entonces, bueno, viéndolo desde la arquitectura hostil, pues por supuesto que para las colonias de afuera, pues podríamos hablar de una arquitectura que excluye, ¿no? Pero para quienes vivimos dentro, pues es como una arquitectura de autodefensa, ¿no? O un mecanismo de defensa. Entonces ahí hay un conflicto y un dilema de cómo dar solución. Se habla de querer derribar el muro, hay quienes lo quieren mantener y bueno, ¿no? Y eso está pasando no solo en este fraccionamiento, está pasando en otros, aquí en Tecama, en Zumpango, que los fraccionamientos están siendo abandonados, sobre todo los que están abiertos, en fin. Entonces, pues es lo que actualmente yo estoy viendo entre mis vecinos, ¿no? Este tema. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, hemos tenido juntas, reuniones, se habla de cooperación comunitaria entre el conjunto y las colonias, el permitir que ingresen o el ser más restrictivos quienes ingresan. Entonces, hay todo un conflicto. O sea, justo, que ese es otro de los problemas, ¿no? Digamos, aquí tenemos como un ejemplo que creo que puede ilustrar un poco lo que dices, que es en la colonia Tlampa, que también está como en un proceso reciente de gentrificación, y, digamos, está la concertina de seguridad, digamos, la unidad habitacional, y por otro lado, a un lado, tenemos pues, una ciudad perdida, ¿no? Entonces, con un alto nivel de marginación. Creo que esa es ya también una, digamos, pregunta abierta, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, ¿no? Y, digamos, y cómo el desarrollo inmobiliario está completamente desinteresado, ¿no? Del lugar en donde está, ¿no? O sea, digamos, el interés es económico y justo a corto o mediano plazo se enfrentan las poblaciones o sea, a estos problemas, ¿no? Y cómo solucionarlos. Entonces, digamos, creo que no hay una respuesta clara, pero creo que habría que no solamente pensar en las necesidades de las personas que están adentro, sino también las que están afuera de ese espacio. Y por qué les resulta agresivo, por qué también les ha transformado la vida, ¿no? Y creo que es algo que no contempla el desarrollo inmobiliario, ¿no? Que siempre hay un grupo poblacional que queda fuera y ese grupo poblacional cómo es que está experimentando eso que está sucediendo, que les llegó, ¿no? Se les impuso y cómo es que se pueda negociar, ¿no? El hecho que ya hay dos poblaciones ahí. Muchas gracias, Gen. Es complicado y da para mucha reflexión, ¿no? Porque No mucho, es que sí, es como ya, Laura, desarrollo inmobiliario, sí, es un poco. Y yo quería retomar lo que dijiste sobre cómo están hechas las instituciones, o sea, cómo se financian esta parte de que el mantenimiento del foco en la avenida es de gobierno central, pero el mantenimiento del foco en la cuadra de al lado es de la alcaldía o el municipio. Como toda esta parte institucional, que al final es lo que da pie, o sea, porque es una cuestión de voluntad, por supuesto, pero que luego es lo que hace que se dé el cero mantenimiento, nulo mantenimiento a las infraestructuras, a los elementos de mobiliario y que luego hace que entonces uno sufra esta violencia cotidiana y obviamente está detrás de este marco institucional, de esta forma de arreglar el financiamiento de los elementos hay una parte cultural, ¿no? Que es, pues en realidad es que no les importa mucho el grupo que está sufriendo, porque si importara, rápidamente haces otro arreglo institucional y otra forma de financiar el mantenimiento, etcétera. Entonces, pero está muy interesante plantearlo desde esta relación, ¿no? De algo que ya existe, la institucionalidad, el presupuesto, quién se encarga de las burocracias, cómo se resuelven estas necesidades, y por otro lado, pues la parte cultural, de a quién le importa el grupo que está usando estas infraestructuras y los pasos a desnivel, etcétera. Entonces, muchísimas gracias.
Gemma. No sé si tú nos quieres alentar a estudiar el tema. ¿Cómo le hacemos para empezarlo a pensar? Si tienes la bibliografía, algo así, nos serviría mucho. Sí, si quieres te la mando por correo para que se las mandes. Sí, Y, perfecto. y creo que desde nuestra localidad, ¿no? O sea, creo que ahorita varias de las participaciones justo comenzaron desde la reflexión desde sus localidades. Y creo que es importante como estudiarla, categorizarla. Algo que sí defiendo es que las categorías se construyen digamos, desde la observación directa y desde tratar de como entender cuáles son las particularidades de cada una de los espacios, y que de pronto se pueden cruzar, ¿no? Y que de pronto no es que haya un solo tipo de arquitectura hostil, sino que de pronto se transforma, ¿no? Es hostil para las personas de una forma y es hostil para otras personas de otra forma, ¿no? O sea, creo que con la última participación quedó muy claro, ¿no? Para nosotros es autodefensiva, pero para el resto es hostil de otra manera, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar desde nuestro lugar, cuáles son esas, como tratar de hacer ese esfuerzo, como de categorizarlo y entenderlo y cómo se construyen relaciones entre distintos fenómenos o o entre instituciones, el capital privado, bueno, desarrollo inmobiliario, narcotráfico. O sea, es que realmente son muchas, ¿no? Muchas relaciones, pero creo que de manera relacional podemos como estudiarlo y creo que es importante visibilizarlo. Pues muchísimas gracias. Pues con eso ya concluiríamos la primera parte del seminario, que es en sí la conferencia, la discusión tras la conferencia, y quienes quieran quedarse al trabajo que vamos a hacer en grupos pequeños, pues es el momento de que se queden. Yo voy a hacer, de hecho, lo que voy a hacer es crear 4 salas de grupos pequeños y les pido que por favor se metan a una de estas salas, se les va a asignar automáticamente, nada más es dar clic en aceptar. Y la pregunta es justamente esta que iniciamos, que es, ¿qué ejemplo de arquitectura hostil en estas categorías que mencionaba Gemma al inicio, ustedes ven que está en su entorno, en su barrio, en su ciudad, algo que a ustedes como vivencia de la ciudad se les haya, cuando Gemma lo está describiendo, se les haya prendido el foco y haber dicho, eso es como, no sé, el camino al trabajo, el transporte público que tomo, o la esquina de mi calle, o en sí mi casa, o bueno, como esta clase de cosas. Y después vamos a dar 10 minutos para esta discusión. Me gustaría que cada quien pudiera dar un elemento de donde viven, de su ciudad o de su entorno, colonia o barrio. Y después vamos a regresar a la sala grande para que cada grupo plantee 2 ejemplos que hayan ustedes notado de por qué es hostil, a quién es hostil, o sea, cómo le afecta de forma diferenciada esa arquitectura hostil y si pueden pensar quién la está manteniendo. O sea, si es nada más algo que está ahí y que ya nadie ha modificado, o si hay un interés activo en mantener este diseño. Pues Gemma, muchísimas gracias. Si quieres entrar a grupos pequeños, eres muy bienvenida. También si quieres ya retirarte, eres muy bienvenida en Me hacerlo. tengo que Y el retirar, resto, tengo otra cosa que hacer, pero si no hubiera sí. estado encantada de poder. Muchísimas gracias, en verdad. Hasta luego a todas y todos Gracias. quienes se Y salen gracias de la sesión y por vamos a estar. grupos pequeños. Gracias.